Saludos cordiales, estimado estudiante. Un placer inmenso poderlos saludar nuevamente por este medio. El tema que estaremos abordando en esta oportunidad tiene que ver con los sistemas de información. Puntualmente estaremos tocando la temática relacionada a la comprensión de los sistemas informáticos que son más ampliamente utilizados en el ámbito gerencial, iniciando primero con la definición de los mismos, comprendiendo lo que es un sistema de información, lo que es un sistema informático y la aplicación del mismo. ¿Cuál es el objetivo? Identificar los sistemas de información y su relación con la administración de una organización. Actualmente es ampliamente aceptado y de sentido común que el conocimiento y buen uso de las TIC es un factor fundamental para la buena gestión de las empresas e instituciones de todo tipo, para la operación, producción y logística, para los procesos que soportan la toma de decisiones, para el mercadeo, para lograr ventas estratégicas y competitivas. En diferentes ámbitos de una organización, nosotros podemos adoptar tecnologías de información con el objetivo de lograr mejores resultados, automatizando los procesos existentes con el objetivo de tener un mayor nivel de eficiencia y eficacia en la obtención de los resultados. Los directores de las instituciones deben convertirse, sin necesariamente llegar a ser expertos, en conocedores de sistemas de información. Un gerente, un jefe de departamento, un encargado de un equipo de trabajo, tiene que conocer tecnologías de información, tiene que conocer de sistemas informáticos, sus capacidades, limitaciones, éxitos y fracasos y sus perspectivas de evolución, sus potencialidades de innovación, sus costos generales de construcción, operación, mantenimiento y externalización son aspectos súper importantes que van a ser influenciados y que tienen que ver con el nivel de adopción de los sistemas informáticos y el nivel de adopción de la tecnología. Es muy importante que como profesionales, como directores, como gerentes de una organización, nosotros estemos 100% comprometidos con el concepto de la transformación digital, pero sobre todo conocedores de lo que involucran los sistemas de información. Y eso es lo que nos ocupará en este momento con esta presentación y el tema que estamos abordando. Algo súper importante es que las organizaciones están compuestas normalmente de procesos y procedimientos. Los procesos son el conjunto de actividades que tienen que ser desarrolladas para poder lograr la ejecutoria de una determinada actividad o de un determinado giro de negocio o de una determinada unidad de negocio. Los procesos, pues, están documentados a través de procedimientos. Normalmente, la primera etapa a la hora de pensar en la adopción de un sistema informático o en la implementación de un modelo de transformación digital es hacernos la pregunta de si nuestra organización tiene documentados los procesos. Y un aspecto súper importante es que nos podemos hacer la pregunta, ¿qué procesos deben ser gestionados o qué procesos que debe gestionar la dirección en relación con los sistemas informáticos? O en otras palabras, ¿cuáles de los procesos de la organización pueden ser transformados a través de la implementación de la tecnología? Prácticamente pudiésemos citar desde este momento que la mayoría, en un 100% de los procesos al interior de una organización, pueden ser transformados a través de la utilización de la tecnología. Pero para efectos citamos
la planificación estratégica de tecnologías, la definición de los sistemas informáticos, el desarrollo, análisis, construcción, contratación y mantenimiento de los sistemas, la operación, explotación de los sistemas y la definición de las estrategias de consultoría interna de la organización son componentes que aportan para poder atacar los procesos de una organización desde un punto de vista del área informática. Entonces, juega un papel súper importante definir un concepto clave, sistema de información. Un sistema de información se puede definir formalmente como un conjunto coherente de componentes interdependientes, definidos, manipulados y utilizados por personas. Es decir, que el sistema de información va a ser un conjunto de elementos. Un sistema de información es un conjunto interoperable de componentes. No necesariamente cuando hablamos del sistema de información estamos hablando únicamente de un software o un programa de computadora. Para que un sistema de información funcione, se ven involucrados varios elementos. Entonces es importante que en primer lugar nosotros identifiquemos qué constituye o cuáles son los elementos que se ven involucrados en un sistema de información. Este incluye tecnologías duras. Entiéndase por tecnologías duras aquello que necesitamos para poder implementar el sistema de información. Cuando hablamos de tecnologías duras, normalmente vamos a estar haciendo referencia a un concepto que se llama hardware. Es decir, hardware es sinónimo de algo que se puede palpar, algo que se puede tocar. Cuando hablamos de hardware, normalmente vamos a estar hablando, por ejemplo, de la computadora, la tablet, el teléfono, el sensor necesario para monitorear una planta de producción. Cualquier componente físico que sea demandante y que se requiera para que el sistema de información funcione es clasificado en esta categoría. Entonces, tenemos tecnologías duras. Vuelvo a repetir, computadoras, tablets, laptops, teléfonos y cualquier otro dispositivo que genere algún tipo de insumo o que participe activamente dentro del proceso. Otro elemento súper importante es que normalmente los sistemas de información se comunican con otros dispositivos y a nivel informático la comunicación se lleva a cabo a través de un concepto que se llama redes de computadoras o redes de telecomunicación. Para poder tener una red necesitamos dos componentes. Necesitamos componentes físicos y necesitamos componentes lógicos. Los componentes físicos es el hardware de red. Por ejemplo, un cable módem, por ejemplo, un router. Si usted tiene en su casa un servicio de cable, muy probablemente el operador del cable, es decir, quien está proveyendo el servicio de cable, le ha dejado un dispositivo que se conoce como un cable módem. Ese es un hardware necesario para poder recibir la señal de internet o la señal del cable en su casa y luego distribuirla, ya sea a través de un access point, un dispositivo Wi-Fi, ¿verdad? O a través de alambre, a través de cable. Si es a través de cable y es una red cableada, el cable constituye hardware de telecomunicaciones. Pero resulta que no solamente es necesario el hardware de telecomunicaciones, también existe software a nivel de telecomunicaciones necesario para que se pueda dar el proceso de comunicación. Cuando hablamos de software específicamente a nivel de telecomunicaciones o redes, nos referimos a un concepto que se llama protocolos de redes. Los protocolos de redes son los distintos programas que son necesarios para poder enviar la información y para poder recibir la información. Le hago una similitud o le hago un símil. Cuando usted desde su teléfono ingresa a una apps como por ejemplo Netflix porque usted quiere ver un documental, una película, algo por el estilo, la app es un software.
El teléfono es un hardware porque es tangible, es tocable, se puede tocar. Y el software necesita conectarse a los servidores de Netflix que se encuentran normalmente en los Estados Unidos. Entonces hay un protocolo de comunicación interno que es necesario desarrollar para poder implementar ese proceso de comunicar y recibir, comunicar y recibir. Entonces a eso se le conoce como redes de telecomunicaciones, que es un componente de un sistema de información. Otro aspecto que también cae y que es necesario para las tecnologías de información son las tecnologías blandas. Dentro de las tecnologías blandas vamos a hablar específicamente de aquello que se conoce como software, es decir, programas de computadoras que son creados por programadores para poder realizar determinadas tareas. Ejemplo, cuando usted se sienta en la computadora y quiere redactar un documento, muy probablemente hace uso de Word, de Word. Si usted es usuario de Windows, utiliza Word, o Writer, si usted, por ejemplo, es un usuario de Linux o de cualquier otra plataforma. Pero eso es un programa. Y es un programa que realiza una tarea. Entonces es un software. La clasificación es que él es un software. Cuando se está trabajando con los sistemas de información, otro aspecto súper importante es que se genera información y esa información se quiere hacer persistente, es decir, se quiere almacenar. Existen programas especializados responsables de poder almacenar la información. A eso se le llaman bases de datos. Las bases de datos son repositorios de información con los cuales los sistemas de información trabajan. Si, por ejemplo, vemos un supermercado que se está realizando una serie de transacciones en los cuales se está comprando, vendiendo, realizando transacciones, el registro de las ventas se está guardando dentro de una base de datos. Si nosotros vemos un sistema como por ejemplo el que utilizan las teleoperadoras, que permite registrar todo lo que usted habla, o el tarificador utilizado para poner un consumo y poner un precio al tiempo en línea que usted utiliza un dispositivo, ese registro va a quedar permanentemente almacenado dentro de una base de datos. Una base de datos es un repositorio de información que tiene por objetivo hacer que esa información se encuentre disponible en el momento cuando se demande. Ahora, el siguiente elemento es algo súper importante, porque hasta este punto hemos hablado de tecnología y hemos tocado aspectos como hardware, hemos tocado aspectos como software, que son elementos informáticos y que tienen que ver con tecnología per se. Pero en las organizaciones existen procesos, existen procedimientos administrativos. Y si yo no los tengo claramente definidos, el sistema de información será en balde. Yo puedo estar súper preparado para poder atacar una necesidad concreta de una organización, pero si los procesos no me ayudan, entonces el sistema será inútil o será ineficiente. Un ejemplo que puedo colocarle en este momento es lo que nos tocó vivir al principio de este año 2020. Estamos o nos vimos impactados por una pandemia. La pandemia obligó a que se generara un confinamiento, es decir, las personas no podían salir de sus casas. Y las organizaciones inicialmente se vieron paralizadas porque las personas requerían ir a la organización, a la empresa, para poder trabajar. Dado que la organización necesita producir para mantenerse activa, viva, entonces se empezaron a buscar alternativas, sistemas, a través de los cuales los empleados, los colaboradores, pudiesen realizar sus tareas desde sus casas. Y efectivamente el Departamento de Tecnología buscó mecanismos a través del cual, por ejemplo, se les dotó a las personas de computadoras para que ellos pudiesen conectarse desde su casa. Pudiesen acceder, por ejemplo, al listado de clientes desde su casa. Pudiesen acceder, por ejemplo, al listado de ventas desde su casa. Y efectivamente, en ese punto, la tecnología está funcionando y funcionó bastante bien para muchas organizaciones. Pero llegamos a un punto coyuntural.
a un punto que tiene que ver con el aspecto que estamos tocando en este momento. Resulta que las organizaciones normalmente tienen que seguir procesos internos para poder ejecutar el negocio o para poder llevar a cabo la ejecutoria normal de un negocio. Y quiero poner el caso de una empresa que se dedique a venta, pero se dedica a venta en físico. Es decir, existe un área de bodega, existe un área comercial o un área de venta. El vendedor está vendiendo, es decir, genera una venta, él genera una factura, se vio involucrado un departamento de contabilidad y generó un requerimiento de mercadería, porque esa mercadería tiene que ser entregada a un cliente. El proceso normalmente involucra que se genere en el momento una validación por parte de a lo mejor un auditor o por parte de un operador o un jefe inmediato y que se pueda generar un visto bueno para poder generar el despacho de parte de bodega o la entrega de parte de bodega. El proceso lo plantea de esa manera. Mas, sin embargo, producto de lo que pasó, al no existir en un mismo lugar o no existir contacto con el jefe inmediato, no se podía completar el ciclo del proceso porque el procedimiento no documentó o no contempló qué pasaría si en un determinado momento no estamos físicamente. Es decir, el cliente no llega a nuestra bodega, el cliente no llega a retirar el producto, sino que se le tiene que hacer un envío de producto. Se tiene que modificar el proceso, se tiene que contratar personal adicional para poder hacer deliveries y para poder contemplar dentro del proceso como tal validaciones en los cuales se efectivamente logre evidenciar que se está haciendo la entrega de los artículos. Entonces el punto fundamental es que para un sistema de información funcione, no solamente necesitamos el software, el hardware, sino que también necesitamos tener procesos, procesos administrativos claramente definidos, procesos administrativos que tienen que estar claramente identificados. Normalmente, hablar de sistemas de información involucra plasmar tres elementos fundamentales. Los sistemas de información buscan convertir información de entrada en datos útiles de salida. Y la manera de representar un sistema de información es data entrando a una cajita, tal cual se lo estoy compartiendo en este momento en la pantalla, y esa cajita representa todo lo que se debe de realizar internamente para poder convertir la información de entrada en información de salida. El caso puntual es el de un supermercado, un hipermercado, en el cual nosotros tenemos datos que están ingresando, como por ejemplo las ventas registradas en las cajas, la información de las aperturas, los cierres de los almacenes, la venta de los perecederos, la caducidad de los productos, las fechas de registros de altas en inventarios, etcétera. Toda esa es información que está siendo generada como dato de entrada. Cada vez que, por ejemplo, alguien llega, un cliente llega, llena una carretilla y luego se presenta a una caja y en esa caja empieza a realizar pagos, esas son transacciones que tienen que ir contra el inventario de la existencia del producto, de manera tal a que se debite esa existencia. Si yo tengo registrado que tenemos en ese momento 100 artículos y él está llevando 3 artículos, se tienen que debitar de estos 100, 3, de manera tal a que nos quede una existencia efectiva de 97, principalmente si el inventario es compartido con otras unidades de negocio que involucran ventas, por ejemplo, e-commerce y ventas físicas. Entonces, existen entradas. Esas entradas normalmente tienen que ser transformadas a través de un proceso para generar información de salida, para generar información de los pedidos, las órdenes en el almacén, los pagos que tenemos que generar, la data de contabilidad y la información estadística. Es súper importante tener claro que a la hora de identificar un sistema de información, nosotros tenemos que poder de forma natural, sin un lenguaje técnico, identificar
qué es el insumo de entrada y qué es el insumo de salida que se esperaría de ese sistema de información, sin entrar en detalles técnicos, sin empezar a citar o a hacer referencia a ninguna tecnología. Nada más yo poder decir, ok, este es el sistema de facturación o este es el sistema de punto de venta. Y el sistema de punto de venta se le ingresan estos y estos elementos y él los convierte en información de salida. Es súper importante y tiene que ser perfectamente identificable en un lenguaje común sin entrar en detalle técnico. Por eso es que yo le comparto en este momento algunos ejemplos de cómo o en algunos casos, algunos sistemas que no necesariamente son sistemas de información per se, aunque académicamente hablando cumplen con las especificaciones de un sistema de información, pero cómo podemos identificar su entrada, mecanismos de procesamiento internos, salidas y metas. Por ejemplo, un restaurante de comida rápida tiene insumos como son los productos necesarios para poder preparar cada uno de los platillos que ellos ofertan, carnes, papas, tomates, lechugas. Existe un proceso interno para convertirlos en información de salida como hamburguesas, papas fritas, bebidas. La meta, la preparación rápida de alimentos a bajo costo. Una universidad tiene entradas. Los estudiantes, los profesores, los administradores, los libros de texto. Hay un proceso que es la enseñanza, la investigación y el servicio. Entonces existen salidas, estudiantes, instrumentos, profesionales, investigadores, servicios a la comunidad, etcétera. La meta es la adquisición de conocimiento. Luego, pues un cine y tenemos el ejemplo típico de lo que ocurre con una computadora tradicional. Normalmente existen dispositivos de entrada como son el mouse, el teclado, la energía eléctrica, dispositivos de red y eso es convertido en información de salida a través de sonidos, a través de ventanas, a través de correos, a través de impresiones en papel, a través de resultados que son entregados a través de software. Entonces, todo sistema de información tiene entradas, tiene procesos para convertir esas entradas en información de salida. Eso es un aspecto súper importante que me gustaría que le quede claro en este momento y que nos va a servir muchísimo para asimilar lo que viene a continuación.